Hola, muy buenas. Hoy tenemos un directo con la doctora Nieto de MedPlast. Vamos a incluirle al directo. A ver. mm, A ver si te ha llegado la invitación. Hemos recogido varias preguntas. Hay bastantes preguntas, ¿vale? No obstante, si durante el directo alguien quiere formular alguna otra pregunta, sin ningún problema. A ver, ya me llegó. Eh, Los problemas del directo de los directos es terrible a veces. A ver. Uy. A ver, que me dice que no puede unirse. A ver si lo vamos logrando. Ahora, Hola, ¿qué tal? bien, bien. Aquí con los problemas del directo de los directos que Sí, siempre ocurre igual. ¿verdad? Siempre. Cuanto más lo queremos organizar, más caos. ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Yo a ti sí, ¿tú a mí? Perfecto. Vale. Genial. Muy Bueno, pues nada, aquí estamos con dos pilares importantes de todo este abordaje del tratamiento del lipedema, que viene a ser la cirugía como opción de tratamiento y todo el abordaje psicológico. Así que, bueno, yo creo que es el primer directo que hago con una cirujana de lipedema, Uh, si no me falla la memoria. qué, Sí, sí. qué presión. Espero estar a tu altura, a la altura de tu trayectoria y aportar Buah, a los pacientes eso, lo que comenta Estefanía. No se entiende el lipedema una parte sin otra. Todos somos un equipo y si una pata de la mesa cojea, al final mm, estamos pues no todos. sé. Pues sí, a ver, que cuando accedemos a la opción del tratamiento quirúrgico, estamos accediendo muchas veces a nivel psicológico desde una desesperanza, una frustración, un recorrido, un cansancio, una desesperación en muchos casos, que no quiere decir que seamos desesperadas, ¿vale? Simplemente que estamos en una situación de mucho desgaste emocional y físico y accedemos a la cirugía muchas veces también desde un mensaje erróneo que se nos ha estado dando al principio de todo esto, ¿no? No sé si tú como cirujana estás como meollo, nunca mejor dicho, estás dentro de ello. Y yo me acuerdo al principio del diagnóstico del lipedema como paciente que yo recibía el mensaje y buscabas en internet y demás y era como cirugía cura lipedema, cirugía te quita el lipedema, eliminar lipedema con cirugía. Entonces, claro, aunque hoy en día ese mensaje no es tan así, ¿Así? aunque hay algunos médicos y cirujanos que siguen en ese discurso, obviamente ya no está obsoleto, pero yo creo que se ha quedado ese residuo como de confiar en la cirugía como la opción definitiva, ¿no? Vamos a decir, y que después de la cirugía ya estaría. Sin duda. Y ¿Cómo percibes eso en las pacientes cuando acuden a ello? a algunas pacientes sí que nos da la sensación que acuden, como tú dices, Estefanía, con los resquicios de esta, no sé si llamarlo publicidad engañosa, de esta idea errónea de cirugía igual a lo soluciono. Voy, me opero y me olvido de esto del lipedema. Lo primero que os queremos transmitir es que esto está muy, muy alejado de la realidad. Ojalá fuera así porque nos quitaría a todos muchos quebraderos de cabeza. Esto es una patología que tristemente es algo crónico y que aunque una paciente se opere, se casa con el lipedema ya de por vida. Aunque luego le vaya muy bien y tenga una buena evolución y tenga un buen tratamiento conservador y esté bien controlada, tristemente no podemos dar de alta a las pacientes de este diagnóstico.
yo suelo comparar un poco toda la parte del tratamiento quirúrgico con el lipedema como con la psoriasis y un Mm. dermatólogo, vamos a decir, ¿no? Yo tengo una enfermedad conmigo que es la psoriasis, que es recurrente, que de vez en cuando va a venir, que yo puedo cuidarme y hacer muchas cosas porque esos brotes sean lo menos graves posibles o que duren lo menos posible en mi cuerpo o recuperarme mejor de ellos, y me puede quedar una secuela en la Mm. piel. Yo acudo a un dermatólogo para tratar esas marcas en la piel, con cirugía láser, lo que sea, pero esa cirugía que me mejora el aspecto o la condición de alguna parte de mi cuerpo, porque esas cicatrices pueden condicionarme también funcionalmente, esa cirugía o ese tratamiento no me va a quitar la psoriasis. No. Y también ocurre lo mismo con la alimentación y toda la parte de más antiinflamatoria, ¿no? Con una psoriasis, que también es una enfermedad que es reactiva al estrés, a la inflamación y demás, Claro. por mucho que tú cuides al 100% absolutamente, vamos, perfecto, la alimentación, la hidratación en la piel, los tratamientos, no vas a evitar que en algún momento vuelva a ser recurrente porque está con otros 20.000 factores más. Y muchas veces factores que escapan a nuestro control, factores hormonales que se quedan embarazadas, que tienen un buen tratamiento conservador, están bien controladas y de repente se quedan embarazadas y esa sobrecarga hormonal les provoca que, por muy bien que hayan hecho las cosas, esa sobrecarga hormonal puede suponer un aumento de su patología. Al final, Eso. Entonces, yo creo que a nadie se le ocurre por la cabeza pensar que si yo voy a un dermatólogo a quitarme esa secuela de la piel para mejorar la funcionalidad, me va a quitar la psoriasis. No, no sé por qué hemos llegado a calar esta idea en el lipedema, ¿no? De me quito esta enfermedad a través de una cirugía. Ya digo que por suerte esto ya está como obsoleto, pero sí que es cierto que yo percibo también dentro de las expectativas, percibo esa idea. claro, de la cirugía como solución definitiva y no queremos transmitiros eso. La cirugía es un arma más, pero junto con todo tenemos que seguir llevándolo. No es la cirugía la solución definitiva de me quito el diagnóstico del lipedema una vez operada. No, la paciente pues lo va a ser toda la vida. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco. Tenemos como 9 temas que hemos cogido. Vamos a intentar que no sea demasiado largo el directo para pues, que sea un poco llevadero. Además, Entonces, bueno, la primera parte, la primera pregunta que hemos cogido, no las hemos ordenado de ninguna manera más que por cómo han llegado, es sobrellevar el cambio físico. ¿Cómo te encuentras tú con los pacientes después del proceso quirúrgico? ¿Cómo es esa aceptación después? tanto el tratamiento conservador probablemente como la intervención inevitablemente suponen un cambio físico. Que la paciente en ocasiones, si ha trabajado bien psicológicamente, se puede gestionar bien, pero yo creo que es difícil al final. Tú como paciente, por un lado, expectativas, pero aunque tus expectativas sean bastante correlacionadas con la realidad, al final, pues tu cuerpo va a cambiar y con las cirugías va a seguir cambiando y tú en tu interior tienes interiorizado que eres una chica que a lo mejor coges peso en las piernas y de repente toda tu morfología corporal cambia. Ya no coges tanto peso en las piernas, a lo mejor coges peso en la región abdominal y desde cómo te aceptas y cómo te ves a ti misma hasta a la hora de elegir ropa mismamente. Tú tienes tenías unos esquemas de cómo eras que a lo mejor después de la cirugía, aunque vaya bien y el resultado obtenido sea el que tú buscabas, todo eso va a cambiar. Claro, al final el sobrellevar el cambio físico yo creo que se une bastante con las expectativas, que es otro de los puntos que tanto en el tratamiento conservador como en el quirúrgico tenemos que gestionar y trabajar muy bien. Porque vamos con unas expectativas a veces que van dentro de esa ilusión, esa desesperanza, de esas ganas, del por fin, del ver ese catálogo de piernas que vemos en internet, de por fin voy a tener yo también esas piernas que nunca he tenido. Y es que ahí está la clave, no puedes tener unas piernas que nunca has tenido. No. Puedes mejorar tus piernas, las que tú tienes. No tener unas piernas totalmente diferentes a las que son, al final. Y es cierto lo que dices, al final estamos acostumbradas a tener un autoconcepto nuestro de, bueno, que muchas veces me encuentro este discurso que yo misma tengo como paciente, pero con otras pacientes cuando trabajamos es como, bueno, siempre he tenido las piernas grandes, pero me siento muy orgullosa de mi cintura, de que no tengo tripa. Porque también muchas veces se asocia el tener tripa con el llevar unos malos hábitos de alimentación. Y entonces también muchas veces encuentro en los pacientes ese argumento, ese discurso de yo no estoy gorda por comer mal porque no tengo barriga. Y entonces, claro, después
cuando a lo mejor se junta después de la cirugía, que esa disposición de la grasa pueda cambiar, que además pueda juntarse con otros factores hormonales de premenopausia, donde ya de por sí cualquier mujer le va a cambiar al margen de la cirugía. Le va a cambiar ese concepto. Y entonces, de repente, su manera de percibirse en su cuerpo, en su forma de 8, de cintura de avispa, de llámalo como quieras, que siempre hemos estado atribuyéndonos, cambia a ese cuerpo de manzana, a vernos como un triángulo invertido en vez de al revés. Entonces, todo eso asusta. Y no quiere decir que porque te operes te vaya a pasar eso, pero es algo que va adherido al proceso vital hormonal de la mujer en algunas edades, que podríamos unir esto con una de las preguntas que era si había una edad como tal para las cirugías. La cirugía. En principio no hay un límite de edad. Sí que hay que analizar las condiciones físicas de la paciente, las comorbilidades que tiene, y a lo mejor en una paciente con comorbilidades y con cierta edad intentamos minimizar los problemas, y hay que también, lo que tú decías, Estefanía, hablar de las expectativas. Tenemos pacientes de cierta edad que dicen, pues tengo dolor en esta zona, vamos a plantear un tratamiento conservador muy bueno para que llegues bien a la cirugía y hacer una cirugía no tan agresiva para esta zona. Tenemos pacientes de cierta edad que a lo mejor están en silla de ruedas por el dolor. Vamos a tratar aquellas zonas que más dolor dan y vamos a gestionarlo así. A lo mejor con cierta edad y ciertas patologías no podemos hacer una cirugía tan extensa, o tenemos que dividir mucho más las cirugías, pero es también, una vez más, gestionar expectativas y ver cómo podemos ayudar a esa paciente. A lo mejor esa paciente no es usuaria de hacer en 2 tiempos quirúrgicos todo, pero a lo mejor podemos ayudar casi siempre. Cuando una paciente ha hecho un buen tratamiento y acude a nosotros, casi siempre podemos ayudar en cierto modo con la cirugía, siendo conscientes de dónde partimos, individualizando y viendo cuáles son los problemas reales de esa persona. A lo mejor una persona mayor no tiene tanta preocupación con ciertas cosas como a nivel funcional, que es probablemente lo que prime. Claro, yo creo que aquí al final cada persona va a tener unas preocupaciones. Sí que es cierto que yo creo que todos compartimos que a partir de X edad vas teniendo unas prioridades en tu vida que puedan cambiar, pero también arrastramos toda ese malestar que hemos arrastrado con nuestra imagen, y también, aunque tengas 60, 70 años, también muchas veces percibes esto, o 50 o lo que sea, percibes esto como esa oportunidad de poderte sentir, vestirte como te gustaría o tal. Entonces, como que nunca es tarde para, ¿no? Pero sí que es cierto que yo, que también trabajo la parte de gerontología de personas mayores, cuando esta parte de área de trabajo con el lipedema, sí que veo una ventaja en la cirugía a cualquier edad, siempre que y cuando esa comorbilidad lo permita, que es como con cualquier otra cirugía, ¿no? Que cuando ya somos mayores y envejecemos, nuestras funcionalidades físicas, nuestra movilidad, nuestra autonomía para las actividades básicas de la vida diaria, pues se van viendo mermadas por el mero hecho de tener un envejecimiento. Si además le añadimos algo que puede agravar esa dependencia, vamos a decir, pues todo lo que podamos favorecer para que tengas esa autonomía física, mejor movilidad, mejorar los síntomas de dolor, de vascular, los problemas vasculares mismamente, que ya de por sí, cuando envejecemos, las venas, las úlceras, todo eso, si podemos aliviar de cara a un envejecimiento más saludable, yo creo que es súper bienvenido. Además, con cierta edad ya tenemos fisiológicamente, por el proceso de envejecimiento, nuestro sistema linfático ya no es el sistema linfático de una persona de 20 años. Entonces ya partimos de un sistema linfático que progresivamente ha ido degenerando, con lo cual en edades avanzadas, tristemente, hay veces que la sintomatología es bastante acusada y lo que necesitan esas pacientes es simplemente quíteme el dolor. Y no es una locura, no es descabellado intervenir a una paciente haciendo un plan, pues a lo mejor minimizar o hacer unas cirugías de menor volumen o espaciar más las cirugías para dar tiempo a esa persona a recuperarse. No es descabellado plantear a una persona de cierta edad una intervención. Claro, luego además piensa en el trasfondo psicológico emocional que puede haber en una persona que a lo mejor tenga 65 años y piense que ya es demasiado tarde para poder mejorar en este aspecto, ¿no? El darse por perdida o el ya no tengo esa opción para mí, o
al final cada persona, que yo creo que también vamos a poder responder a una pregunta que dice si se puede mejorar el aspecto físico con el tratamiento conservador. Yo creo que el aspecto, incluso también los síntomas, se van a poder mejorar. Claro. Pero hay que saber distinguir qué significa mejorar, porque mejorar puede ser esto, que muchas veces confundimos la expresión del quiero estar bien con el quiero estar mejor. Porque estar mejor todos podemos. Con cualquier cosita que hagamos vamos a poder estar mejor, pero cuando nos vamos en el estar bien, definir qué es estar bien para esa persona, ahí entran otra vez las expectativas. Entonces, yo creo que todas podemos mejorar de alguna manera, o por lo menos no empeorar, como hablábamos antes de la psoriasis, si hay una recurrencia de esa enfermedad, pues intentar que sea lo menos agresiva posible, lo menos persistente, lo menos... Entonces siempre hay una capacidad de mejora. ¿Mayor? Por supuesto que hay una capacidad de mejora. El tratamiento conservador en muchas pacientes, depende del estado del que partan, puede suponer una mejora. Sí. Yo se acaba de unir ahora a Curro, que en cuanto al tratamiento conservador, pues es una opción también de poder mejorarse. La pregunta de si se puede mejorar con... Sí. ¿Cuánto? Ya eso es la de cada persona. Claro, depende eso de la persona. No partimos igual una persona que nunca ha llevado una alimentación antiinflamatoria o nunca ha usado medias o necesita un ejercicio de fisioterapia a una persona que sí que ha tenido un poco más de... Sí, yo creo que también el temor o la desconfianza a poder mejorar también viene por esos residuos que hemos dicho antes de esas primeras ideas del lipedema, que viene con el, no, es que no responde ni a dieta ni a ejercicio. Ni a dieta ni a ejercicio. Esos consensos que dan un poco de miedo, ni a dieta ni a ejercicio, es como no puedo hacer nada, me tengo que operar. Pues eso es. Entonces yo creo que también va un poco para ahí esa pregunta del ¿puedo mejorar con un tratamiento conservador cuando yo ya he hecho todas las dietas del mundo, todo el ejercicio del mundo y ya no estoy notando ningún efecto? Pues sí, siempre se puede mejorar porque por suerte cada vez hay más tratamientos específicos desde la fisioterapia, la nutrición, el metabolismo. Están surgiendo, o sea, vamos con una velocidad abismal en comparación con lo que se ha tardado en contemplar al menos esta enfermedad. Y hay muchas opciones. Una patología nueva, es una patología que estamos todavía empezando a investigar, a recopilar datos, a ver por qué pasaba. Hace 20, 30 años no teníamos un término como tal. Síndrome de la grasa dolorosa, enfermedades sistémicas de la grasa, no teníamos un camino. Ahora vamos de camino y que se centraba únicamente en la grasa, cuando ahora tenemos ya una mirada mucho más integrativa del proceso inflamatorio que influye a otras cosas más, que no solamente es la grasa, ¿no? Una enfermedad solo de piernas, pues ahora sabemos que es una enfermedad que puede afectar a la globalidad del tejido. Junto con esta reflexión podríamos unir con la pregunta de sentirse juzgada por operarse porque se considera algo meramente estético, ¿no? Yo creo que va por el propio concepto obsoleto de la enfermedad. Y es que si contemplamos el lipedema únicamente como una enfermedad de grasa en las piernas, nos estamos olvidando de todo lo que hay detrás de la paciente, que también a nivel psicológico es un alivio saber que no eres una polienferma que te pasa de todo, sino que hay una sola causa que te genera diferentes cosas, ¿no?, en tu día a día. Ese clic mental, ¿no?, de por fin me encaja todo. Exacto. Entonces, cuando en esta pregunta, que era un poco más un caso personal, de me he sentido juzgada y cuestionada por mi contexto, y que muchas veces también ocurre que, aunque nos hemos operado, los resultados no han sido los esperados por esas expectativas, por esos factores individuales, hormonales, etcétera, etcétera, el contexto entre que desconoce la enfermedad, contemplamos contemplamos la enfermedad como una grasa en las piernas. Y además nos sentimos muchas veces las pacientes con una culpa arrastrada que se traduce en vergüenza. Y la vergüenza silencia. Pues al final lo que necesitamos es comunicar mucho. Cuando nuestro alrededor nos está juzgando, si nuestro alrededor realmente, obviamente va a haber personas que no tengan la capacidad por la inteligencia emocional que tenga, el contexto cultural, generacional, etcétera. Siempre vamos a encontrar de todo, ¿no? Y aunque nos quieran y nos respeten, no van a tener esa capacidad de empatizar, vale. Pero normalmente cuando un contexto o un entorno está dispuesto a querernos y a cuidarnos y a comprendernos, si se lo explicamos, es muy probable que lo entiendan, pero también es muy complicado para nosotras como pacientes el transmitir todo eso que llevamos arrastrando. Y aquí siempre digo que
hay que contar en un principio, yo recomiendo contar lo que nos pasa, no cómo vivimos lo que nos pasa. Porque cuando contamos lo que nos pasa es como volviendo a la psoriasis o al diabético, ¿no? Que te dice, oye, ¿qué te pasa? Pues mira, que tengo un problema con el azúcar, que no puedo tomar esto porque si no me sube y me baja y me puedo marear, relativamente, ¿no? Y no es lo mismo decir eso que el cómo vivo lo que me pasa, que es esa justificación que muchas veces entramos de no es que no puedo comer esto, porque mira, porque llevo toda la vida, porque me siento así. Esa parte más emocional y más privada tendrá que ir a aquellas personas más cercanas Claro. que realmente muestren un interés por ti. Porque si no estamos cayendo en contar cómo vivimos lo que nos pasa, que es el lipedema, y es una manera de justificarnos muchas veces. Y eso nos pone en una posición vulnerable donde podemos recibir cualquier comentario, juicio, ¿qué es lo que te pasa? Tengo una enfermedad inflamatoria que se refleja en esto, esto y esto. Muchas veces hay una cosa bastante triste que estamos intentando cambiar mucho también desde la asociación, que muchas veces esa incomprensión viene de parte de los propios sanitarios, de la historia de pacientes que probablemente tengan su diagnóstico, van a su médico de cabecera y obtienen esa incomprensión. Entonces, también es como una piedra más en el camino de decir, jolín, un sanitario, un médico, una enfermera, un fisioterapia, cualquier sanitario que si no conoce la patología, por favor que se informe, pero que no entre en las banalidades de siempre de esta chica se ha operado las piernas porque quiere estar mona, de uy, te has hecho no sé qué. No pasa nada por no conocer patologías, pero si una paciente te está contando algo, sí que pedimos que sembréis el beneficio de la duda y al menos os informéis. Tenemos médicos de cabecera, la verdad, encantadores, que van las pacientes con el diagnóstico del lipedema y se interesan un montón, empiezan a raíz de esa paciente empiezan a leer, pero al revés, todavía tenemos un sector sanitario que ojalá se vaya minimizando, que es un poco Sí, como... sin ir muy lejos, hace relativamente poco, bueno, muchas veces trabajo con pacientes en esa fortaleza de defender sus derechos ante el sistema sanitario, ¿no? Porque como ya vas con ese diagnóstico, pero estás en ese contexto de incertidumbre, de desamparo médico, vas al médico, no sabe lo que es, entonces no sabes muy bien cómo pedirlo, además quieres pedir las medias, pero no se contemplan en el catálogo, entonces es como mucha inseguridad. Y ganar esa seguridad y esa fuerza para plantarte en una consulta y reclamar lo que necesitas y reivindicarlo, ir con papeles, con lo que sea, cuesta cuando tenemos tanta carga y desgaste emocional. Y cuando por fin una paciente logra ir a ese vascular a decirle, el último caso como más llamativo que me he encontrado, que ha sido por aquí en Asturias, el vascular, ya no es que no lo conozca, es que se niega a reconocerlo. Estoy hasta las narices de que en todos los congresos me quieran meter el lipedema, esto es algo genético y tienes que aceptar, igual que las negras tienen el culo grande, pues tú tienes las piernas grandes, no sé qué, así. Y es como todo el castillo de naipes que ha caído. ¿No? Todo. ¿Por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empiezo con este hombre? Entonces eso es demoledor, o sea, es otra piedra más. Ya no es hasta que encuentras el diagnóstico, sino que después del diagnóstico tienes que tener una fortaleza para reclamar, porque al final aquí estamos sometidas muchas veces en esa precariedad y en esa carencia y que el lipedema es un agujero en el bolsillo o en la cartera y que es dinero por todos lados y al final estás privándote de poder hacer cosas en tu día a día de tu vida para poder priorizar unos tratamientos que no se están contemplando en la sanidad, que tienes que quitártelo a lo mejor de tu economía familiar, que eso mina la autoestima de esa mujer que está en una economía en la que a lo mejor tiene que pedir más dependencia de su pareja o de su familia o quitar... Es que hay un trasfondo detrás de todo eso que a nivel psicológico es brutal. Entonces, claro, pero ¿de dónde sacamos las fuerzas para pelear cuando estamos tan cansados? Nos están dando por todos los lados. En una absoluta posición de vulnerabilidad, que a veces no llego a decir pues que esto se haga o que ojalá se cubriera en ciertos aspectos. Es que solo necesitas a lo mejor de tu médico comprensión y que te escuche y que no sea el no por sistema y que el hecho de que alguien lo desconozca no quiere decir que esto no sea así. Al final te pone en una situación de vulnerabilidad bastante fuerte. Y así es mucho más fácil sentirse juzgada. Y eso refuerza el dinamismo, la dinámica del
no hablo porque no quiero sentirme juzgada y encima cuando hablo es probable sentirme juzgada por el contexto en el que nos movemos y es lo que se conoce como sesgo de confirmación. ¿Ves? Tenía razón, ¿para qué hablo? No sé qué, entonces más nos vamos encogiendo. Entonces, mira, le han echado de un seguro directamente a un comentario que ponen aquí. Y tenemos varias pacientes con problemas de bajas laborales, de que reclaman en empresas que se consideran cirugías estéticas, de médicos de cabecera que se niegan a leer nuestros informes. Al final... Eso es. Eso si no recuerdo mal, en una de las asociaciones se están moviendo con abogados para poder ayudar a las pacientes que incluso una vez concedida la baja les están investigando y tal, porque como no se contempla esa enfermedad, pues están teniendo muchos problemas después para demostrarlo. Entonces es que es un desamparo y un despropósito que de verdad... o sea, Al final es eso, es decir, pues una paciente que ha hecho una brutal inversión económica, que ha organizado toda, porque al final es parar tu vida para una intervención, vida personal, familiar, pedir un préstamo al banco para que encima luego tener que meterse en eso, ¿no? De lo único que pido es pues una baja laboral, que creo que han sido en alguna paciente nuestra de 2-3 semanas, que encima el sistema se haya vuelto contra ti y te reclame una cantidad económica es que de verdad es completamente... Uf, y solo aquí de es pensar... la parte reivindicativa de las asociaciones, de que como pacientes, si queremos hacer fuerza, necesitamos unirnos. Y necesitamos ir a una sola voz, que somos muchas voces, pero si vamos por separado no se nos escucha, pero una sola voz vamos a ser mucho más fuertes. Entonces, aquí hago esta cuña publicitaria de, por favor, colectividad. Y que nosotros también comentamos a nuestras pacientes que contacten con los médicos de cabecera, que contacten con los vasculares, contacten lo antes posible. Porque en caso de más, las asociaciones, la verdad, se han portado de 10. Pero necesitamos ese tiempo. Necesitamos planificar la cirugía para si hay algún tipo de problema con el sistema, que ellas se vean amparadas, porque es que te ves recién operada, que no te dan la baja, es que no me imagino qué sentir, tiene que ser todo. Esto es algo que cuando trabajamos el preoperatorio, aparte de expectativas, gestión y demás, trabajamos esa preparación de, por favor, pide a tu cirujano que te den ya la lista de medicamentos que vas a necesitar para que las puedas intentar conseguir en el médico de atención primaria, pero vete ya hablando con el médico de atención primaria, habla con la enfermería también porque vas a necesitar curas, si tienes alguna complicación, si se van a hacer cargo o no. O sea, esa planificación anticipada es súper necesaria. Y los cirujanos tenéis una responsabilidad que os ha caído por la propia dinámica de la enfermedad, y es que soléis ser el primer profesional por lo privado al que acude una paciente de lipedema cuando se entera de esa palabra, buscando un diagnóstico. Y os recae la responsabilidad de hacer una primera psicoeducación, educación directamente de la enfermedad. Porque cuando acudes al cirujano para una opción de tratamiento, y además que en algunos centros que son súper especializados del lipedema, se echa en falta, ¿vale? Esto es una crítica constructiva al colectivo en general, agradeciendo esa responsabilidad que tenéis, que os ha caído, pero que es necesario que eduquéis a la paciente en su enfermedad, que no es una cirugía y para casa, que es que antes, que ya hay muchos cirujanos que lo hacéis, ¿no? Pero antes de esta cirugía, ¿qué es lo que te pasa? Educar a la paciente de su enfermedad, hacer un preoperatorio con un tratamiento conservador un poquito más consciente, observado, que no controlado, ¿vale? Porque el control nos descontrola, pero más observado, con esos profesionales involucrados, ese abordaje de todo lo que influye y podemos hacer, que no es mucho, pero eso es suficiente muchas veces para mejorar. Y luego acceder a la cirugía con ese conocimiento, porque es que luego lo que ocurre es que no entendemos por qué después de un embarazo se me rebrota. No entendemos por qué después de las cirugías mi cuerpo ha cambiado. No entendemos que después de la cirugía tenga que usar o no usar medias, tenga que seguir o no comiendo X o otro. No puede ser que las únicas pautas que recibamos algunos profesionales directamente sea no comas gluten, no comas lactosa y date por terapia. Esa es toda la educación. Sin duda. Y lo que tú comentas, Estefanía, nosotros somos muchas veces la puerta de entrada al sistema del lipedema, pero no debemos, la mayoría de las veces, el primer escalón. Nosotros damos ese primer diagnóstico, esa primera aproximación, pero no todas muchas de las pacientes necesitan ver a otros profesionales mucho antes que nosotros. Hay pacientes que necesitan empezar a construir su castillo
por la fisioterapia o necesitan empezar por un nutricionista o por un apoyo psicológico. Nosotros tenemos muchas veces la puerta de entrada, pero a muchos pacientes les damos la vuelta y les decimos, no, tú no, ahora mismo la cirugía tienes que hacer un tratamiento conservador y a lo mejor la psicoterapia es donde tienes que empezar a invertir tu dinero, que muchas veces, tristemente, los recursos son limitados. Entonces, tenemos que maximizar en cada paciente dónde está su necesidad. Muchos pacientes necesitan invertir el poco dinero que tienen en psicoterapia. Y es sí. Y si lo hacemos al revés, los perjudicados vamos a ser nosotros. Porque si nosotros, una paciente que tiene unas expectativas irreales, que tiene una posible dismorfia corporal, que no ha gestionado cómo va a cambiar su cuerpo, si nosotros a esa paciente la intervenimos, estamos cometiendo un grave error, porque esa paciente no va bien. Bien lo comparo con que en una cirugía en la que no hay estudios directamente que den una evidencia poblacional de que hay unos rasgos o unos riesgos de TCA, de dismorfia, pero es que quien está en el día a día es más que evidente que está. Entonces, al igual que no hacéis una cirugía, si hay un valor de anemia importante porque va a salir mal de la cirugía, debería de haber incluido esa parte también psicológica, ya que está tan vinculada de que si hay un trastorno de conducta alimentaria, una dismorfia corporal o unos estados depresivos, pues está en tratamiento psiquiátrico porque nos lleva fatal. Entonces, creo que es un valor más que necesario para decir, vamos a parar. Y muchas veces cuando obviamente me preguntan a mí, igual que nos preguntamos entre todas, de, oye, ¿qué cirujano me recomiendas? Tal. Mira, recomendar cirujanos por la experiencia personal de una persona no es a nada tampoco prudente, porque no podemos hacer de la vivencia la evidencia. Y yo lo que siempre diré es que fíjate de un profesional que primero no te presiona ni con ofertas, ni con cuenta atrás de que pierdas la oportunidad porque no hay quirófanos, o porque te vayas a quedar en una silla de ruedas, o porque te está dando un pronóstico catastrofista de tu progresión de la enfermedad cuando ya se cuestiona incluso la propia progresión. Y quédate también con un cirujano que no te meta prisa y te eduque. Cirujano o cirujana o cualquier tipo de profesional, nutrición, fisioterapia, que no tenga esa presura o esa de, venga, ya, vamos a hacerlo ahora, ¿no? Sino, venga, paremos, vamos a coger aire, vamos a saber qué es lo que nos pasa, qué es lo que podemos hacer y vamos a ver qué recursos tienes, qué priorizamos, cómo empezamos, o sea, ese momento de cartas sobre la mesa antes de nada. Entonces, a la hora de elegir cualquier profesional de cualquier cosa a nivel psicológico, no lo hagas ni desde la presión, ni desde la prisa, ni desde esa vulnerabilidad de quererte quitar esto de encima, literalmente. Por supuesto. Al final, las prisas no son buenas consejeras y en una enfermedad que nos están dando un diagnóstico de una patología crónica. O sea, yo me veo a mí misma en un diagnóstico de una patología crónica y simplemente gestionar este diagnóstico ya me llevaría un tiempo. Como para me voy a meter en un quirófano. Eso. Vamos a ver. Eso es. Me encuentro muchas veces con pacientes que, según van al cirujano, reciben el diagnóstico y se van de ahí con el diagnóstico y con fechas para la cirugía. Y es como, vamos a ver, o sea, por favor, o sea, vamos a parar, vamos primero a interiorizar todo lo que podamos. Sí. A raíz de esto, nos ha preguntado alguna paciente cómo gestionar esta sensación de cronicidad, de voy a tener que llevar un tratamiento conservador de por vida. ¿Cómo psicológicamente tú sientes, que me figuro que todo el mundo tendrá altibajos, tendrá días y días, pero el voy a seguir un tratamiento crónico? Sí. Pues intentando romper el todo o nada. Además, aquí tenemos muy asociado toda la parte de la cultura de la dieta, porque nos están diciendo, y muchas veces también ocurre, de que nos dejan ese balón de, bueno, si tú haces bien la dieta, que hay otra pregunta que va sobre eso, después de la cirugía, si tú haces bien la dieta, te cuidas y tal, no tiene por qué volver a reproducirse, ¿no? Que ese es otro mensaje que yo creo que queda también residual y obsoleto, pero que sigue estando. Y también si tú cuidas tu alimentación, pues no empeorarás. Obviamente la alimentación es súper importante y es parte del tratamiento conservado y la parte de fisioterapia y las medias y todo lo que podamos hacer, pero no es un factor determinante que, aunque lo hagas perfecto, vaya a resolver nada, ¿vale? Esto no quiere decir que como no lo va a resolver del todo, no hago nada, ¿vale? Hay que buscar ese punto intermedio, ese equilibrio entre prioridades, preferencias, necesidades, tu día a día,
y a partir de ahí construir tu propio tratamiento conservador, que es algo que también tenemos que trabajar. Cada persona va a tener su propio tratamiento conservador, que va a tener elementos comunes con los de los demás, pero que no va a ser siempre el mismo. No todos vamos a tener una dieta ceto, no todos vamos a llevar medias de tejido plano, no todos vamos a ir al fisio todas las semanas. Claro. Ver a ti qué es lo que te va bien, porque esté recomendado esto a lo mejor a nivel, pues, mismamente económico. Ojalá todo el mundo pudiera darse no sé cuántas sesiones de fisioterapia mensuales de por vida y que cuando pueda permitírselo se lo dará genial, pero no te tortures a ti misma porque no económicamente no te puedas pagar no sé cuántas sesiones o puedas ir a un entrenador que te haga un... Y ya no te hablo de fisioterapia y demás, mismamente la propia alimentación. Claro. Tienes que comer la dieta antiinflamatoria, que sea todo de calidad, nutricional, de productos de calidad, es que todo sube, todo es dinero. Entonces hay que encontrar el equilibrio y pensar que no es algo determinante, que es lo que hace algo determinante realmente dentro del tratamiento conservador en el lipedema es la constancia, Claro. no la intensidad de que sea perfecto, porque al final entramos en el todo o nada, y es en esos picos los que son peligrosos para nuestra salud. Y que sea compatible con tu vida. Tú eres lipedema, pero tú tienes, a lo mejor es una madre de 3 hijos que tienes 10 minutos para comer y es que no he podido hacer no sé cuántas. No, al final tiene que ser algo que tú eres, primero eres persona y eres paciente de lipedema, por supuesto, pero vemos algunas pacientes que las pobres sienten esa culpa, ¿no? De no llego a todo, no puedo hacer todo, porque el tratamiento son no sé cuántas cosas, o pacientes que se agobian porque pues un día han comido algo que les haya sentado mal. Somos personas, antes que pacientes somos... Claro. Y que si fuera algo tan... a ver, hay pacientes que enseguida tienen una reacción, ¿vale? Por el gluten, por la inflamación, por a nivel intestinal, pero no siempre es así. Y es que si tuviéramos una relación súper directa en cómo esto, y voy a hacer como las palomitas, ¿no? Yo a veces pensamos que las células grasas cuando comemos algo fuera de lo que deberíamos hacen como las palomitas y empiezan a crecer, ¿no? Así en el microondas. Es esa sensación de pánico que nos entra cuando nos salimos de ese tratamiento conservador, de ya estamos. Y ahí entra la sobredimensión del cuerpo, esa dismorfia, que nos sentimos culpables, entonces nuestro cuerpo crece de una manera, con una distorsión del pensamiento. Y es que tenemos que encontrar ese equilibrio, porque es que si no sería contemplado como una alergia alimentaria donde ya estaría la solución, ¿vale? Entonces hay que relativizar. Las pautas de alimentación y de hábitos saludables que se nos recomiendan son partiendo de la OMS para toda la población. Y a partir de ahí cosas más específicas pero con calma. O sea, para sobrellevar un tratamiento conservador en una enfermedad crónica, con calma. No todas las enfermedades crónicas son graves, que también es algo que acuñamos al término crónico. Y si encima le ponemos todos los adjetivos que les han puesto, crónico, progresivo, degenerativo, que no tiene cura, pues el pánico es el que es, ¿no? Pero hay que relativizar, no estamos hablando de una enfermedad grave. Tenemos lo que tú comentabas, la psoriasis, los eczemas, los estados descamativos del cuero cabelludo son patologías crónicas. Eso es. Y no Sí. nos provocan en nosotros ese efecto tan... Eso es. Entonces, como respuesta a eso sería pararnos de nuevo, ver qué opciones tenemos, ver cómo vamos implementando esos pequeños cambios, vamos automatizando esos pequeños cambios, vamos experimentando bienestar, vamos conociéndonos y cada vez vamos procurando sentirnos bien con lo que estamos haciendo, porque si algo que nos tiene que hacer sentir bien nos hace sentir mal, porque es un foco de estrés, la ansiedad y demás, pues nos vamos a inflamar igual, así que si nos estresamos, así que equilibrio. Y sentirte bien con lo que haces, no sentirte culpable por las pocas cosas que no haces. Al final, eso a lo mejor es muy de mujeres, ¿no? Que queremos, sí, nos exigimos el 400% y hay que darse también permiso para respirar. Antes... Eso es. Y en base a todo esto, con los TCAs, que hay creo que hay unas 2 preguntas más que nos quedan, cómo sobrellevar con el propio tratamiento conservador la conducta alimentaria, ¿no? Porque cuando se trata de un trastorno de conducta alimentaria en población general, se trata el miedo a engordar o el miedo a los alimentos de una manera relativa, subjetiva, porque no pasa nada si engordas, no pasa nada si comes estos alimentos, ¿vale? Entre comillas, todo, cada caso. Pero en el lipedema sí que pasa si engordas, porque es un síntoma de empeoramiento. Si engordas, hablamos de X kilos, 5, 10, 15, no 1, 2, 3, 4, porque eso es normal, oscilamos inflamación, proceso de cada mes.
pero es un indicador de miedo real. Y a ciertos alimentos que los tenemos que apartar de nuestra dieta, dentro de lo que vamos sabiendo y conociendo, pues también hay algunos alimentos que tendrás que priorizar otros antes que ellos. Pero no quiere decir que los elimines, sino que los priorices. Que Claro. a la hora de elegir, pues priorices esto sobre aquello o hagas una sustitución en algún momento, pero no prohibir, eliminar, a no ser que tengas, pues eso, un problema directamente, ¿no? De celiaquía o de diarreas o... El demonizar, no, esto es malo. Bueno, a lo mejor dentro de una vida saludable y con control, pues puedes, claro que nosotros les decimos a los pacientes, si no tienes una intolerancia al gluten, puedes tomar un día un pastel y seguir estando bien, seguir siendo tú y... O incluso en algunos casos, cuando trabajo en la psiconutrición con equipos de nutrición y tal, vemos que hay pacientes con lipedema o con cualquier otra enfermedad inflamatoria que no es que eliminen el gluten, sino que prioriza, como quieren comer por las mañanas unas tostadas porque son importantes para su día a día, su hábito, pues en vez de comer el pan blanco que estabas comiendo del supermercado potroso, pues cógete un pan integral de espelta, de tal, que tiene un gluten un poco más fácil. Ahí ya no me meto porque yo no soy nutricionista, ¿vale? Pero que se trata de hacer una escalera de prioridades en cuanto a digamos, a la opción menos buena, a la más buena, pero no quiere decir que no puedas comer algún día cualquiera de ellas, ¿no? Que es que al final se trata de naturalizar y normalizar el acceso a la comida en base a esa rutina y a esos hábitos. Si en algún momento te apetece, te apetece. No, no pasa nada. Y la última pregunta que tengo por aquí, bueno, en cuanto al TCA, pues obviamente es algo súper frecuente encontrar TCAs y dismorfia corporal en pacientes con lipedema, porque si arrastras una historia de hago dietas y no adelgazo, lo que haces es sobreexigirte más, hacerte más rígida en esos pensamientos y no ves el resultado que esperas y encima luego te confirman que aunque hagas dieta no va a solucionar nada, entonces esto es un agravante tras otro, ¿no? Sin duda, muchas pacientes de no es que no adelgazo porque tengo algo más. No adelgazo porque no lo estoy haciendo lo suficiente. Pues voy a hacer 18 horas de gimnasio, voy a matarme a no comer. Al final el razonamiento es de autoexigencia, ¿no? Algo estaré haciendo mal, algo puedo cambiar, todavía puedo. Al final... Y fíjate que lo que más me encuentro es el trastorno por atracón, porque estamos entrando en esas dinámicas de todo nada, como decía antes, de me restrinjo, lo hago todo perfecto y como no tengo el resultado esperado del rebote, de la frustración, pues todo de golpe, ¿no? Entonces, es lo que más me encuentro, atracón, bulimia, donde hay episodios de acceso compulsivo a la comida, pero luego también hay de restricción, entonces, bueno, Y la última que tengo es la de si la grasa se reproduce una vez retirada del cuerpo. Yo creo que la hemos medio respondido antes, pero bueno, pues si quieres matizar algo. Más o menos lo que ha comentado Estefanía, todo o nada, nadie va a poder darte una respuesta de todo o nada, sino que la cirugía en general supone una disminución de todos esos depósitos grasos que se han ido acumulando y lo habitual es que no se produzca un desarrollo en la mayoría de pacientes de forma explosiva. Ahora bien, no vamos a mentir, hay algún paciente que ha tenido un desarrollo, que ha tenido un tratamiento de fertilidad, que ha tenido una explosión hormonal y por suerte no son la mayoría de pacientes, pero no podemos garantizar al 100% que ninguna paciente vaya a tener una recidiva de una zona intervenida. Es poco frecuente, eso sí debemos, pero no podemos. Creo que ahí también entra la importancia del estudio y el parar y el decir, vale, tienes un diagnóstico de lipedema, vamos a ver tus antecedentes, enfermedades hormonales, familiares, cómo ha sido la progresión de tu enfermedad, porque a lo mejor hay algunos casos en los que sea contraproducente hacer una cirugía porque se puede a lo mejor prevenir de algún modo que el resultado que va a tener después a lo mejor no es el esperado, ¿no? Ahí yo, a nivel médico yo creo que es donde tú más puedes hablar, pero si tú estás viendo unos antecedentes de que es una paciente de lipedema que no ha sido con la pubertad, sino que ya desde pequeña ha tenido ese ensanchamiento de piernas, vas a tener un dato de que a lo mejor no está tan asociado a procesos hormonales, sino más bien a una parte más basal, ¿no? De a nivel endocrino o lo que sea. Con lo cual ya no hay que esperar a que esté embarazada o tenga la menopausia, sino que es que va con ella en algunos casos. Y aunque tú optes, puedes mejorar la calidad de vida en unos aspectos, pero tener esa otra expectativa que gestionar y tratar. Pacientes que ya tienen daño al tejido linfático muy jóvenes, pacientes con grados muy elevados, pues nos hace pensar que no sabemos por qué, pero su sistema está hiperactivado,
están teniendo progresiones muy rápidas, eso también nosotros nos pone en señal de alarma. Y luego acceder a una cirugía sin haber hecho primero un parar, vamos a estabilizar nuestro cuerpo, vamos a estabilizar mentalmente qué es lo que necesitamos, qué podemos hacer, porque si tú vas con un pico de inflamación en tu cuerpo generalizado y accedes a una cirugía, lo que vas a hacer es un efecto todavía mayor de inflamación en el cuerpo y va a reaccionar de alguna manera el cuerpo. Y muchas veces reacciona, pues como ya sabemos, con las palomitas, ¿no? Por seguir con la metáfora de antes. Entonces, por eso también la responsabilidad de, tanto como paciente, de informarnos y de saber respirar. Y cuando vamos desde la desesperanza y ese desgaste, nos cuesta mucho parar, que yo misma me encontré en esa tesitura como paciente y no supe parar porque tenía tantas ganas de tener una opción de mejoría que me estaban dando a entender que era una opción real, que no paras a cuestionarte lo que están ofreciéndote. Y también la responsabilidad de vosotros, los médicos, de decir, Claro. vamos a hacer primero esto. Me opero mañana. No. Tenemos que llevar la cirugía en las mejores condiciones físicas, psicológicas, emocionales, familiares posibles. Porque si no, también se va a volver contra la paciente y también contra nosotros porque, pues jolín, no estamos, igual que no llevarías a quirófano a un paciente que tuviera una patología sin tratar, tampoco vas a meter a quirófano a un paciente que no está en su mejor forma posible. Claro. Eso es. Eso es. Y ocurre con otras patologías de cardiovasculares. Si el paciente no está llevando a cabo esa parte de cuidarse, el colesterol, la alimentación, el deporte y tal, a la hora de hacer una intervención, pues también hay que cuestionarse algunas cosas, ¿no? Porque puede ser incluso peor el remedio que la enfermedad si no hay una base primero. Entonces, bueno. Yo no sé si, yo creo que están todas respondidas. Tampoco nos vamos a alargar mucho más, ¿no? Que luego no nos veis. Y no sé si las que estáis aquí viéndonos tiene alguna pregunta. No sé si a ti te queda algo por decir, Emma. Yo creo que hemos hablado un poco de todas las preguntas que hemos tenido. Yo agradezco este espacio, tanto como paciente como profesional, de haber podido ser también críticos, constructivamente críticos con todo lo que se está haciendo y que esto nos ayude a construir una atención como realmente necesitamos, que sea completa, que no sea un servicio de venta de cirugía, sino de atención a una enfermedad. Para nada, y a nosotros también, tanto por las pacientes como por nosotros, queremos que las pacientes estén lo mejor posible, que esto no sea lo que tú comentas, Estefanía, esto es un problema de salud, esto no necesitamos que esto sea un sistema completo, esto no es un cirujano aislado que se pone ahí a hacer una intervención, sino que el abordaje multidisciplinar es clave. Yo creo que en los próximos años se insistirá aún más en eso, en la colaboración entre especialistas, en ver cómo podemos ayudarnos, cómo podemos mejorar, porque estamos todos en el mismo carro. Y donde uno llega a otro y de la fisioterapia, de los ortoprotésicos, con el tema de las medias, psicología, todo es uno y todos tenemos que ir a la par. Sí, mira, han hecho una pregunta sobre los tratamientos hormonales para el cáncer, si es compatible con la intervención del IPM. El tratamiento hormonal, supongo que os referís a tratamientos de mantenimiento. Letrozol, en principio sí, si la enfermedad está en remisión, si los oncólogos han emitido informes favorables, obviamente en una paciente que ya hace años que se ha intervenido, si está con un tratamiento de letrozol, igual que en el resto de cirugías, en la visita preanestésica se puede evaluar, suspender o retirar esa medicación durante unas semanas y después de la intervención volverla a introducir. Si es una paciente bien controlada y que a nivel oncológico. Sería también un poco de una revisión antes de la intervención del oncólogo, ¿no? Entiendo, un informe favorable del oncólogo. Tiene que tener un informe favorable de su oncólogo. Si durante los X años que va a estar con esa terapia hormonal sustitutiva requiere una cirugía del lipedema, sí, no es contraindicación como para intervenirse. Igual que para el resto de intervenciones con anestesia general. Lo valoraría nuestro anestesista y se retira durante unas semanas para hacer la cirugía y luego se vuelve a reintroducir la medicación. Vale. Y ya, por último, sí, deberían de, como dice Beatriz, que lo incluyan como todo en pack, que yo creo que también es lo que se debería de trabajar. Pero estamos ahí construyendo esas redes, como estábamos diciendo, de que los profesionales se comuniquen, que no somos competencias, que somos compañeros para abordar una enfermedad en común y obviamente debería de ya de primeras debería de tratarse desde el sistema sanitario público como un derecho fundamental, como con cualquier otra
enfermedad. Pero como ocurre con otras cosas como la operación de la vista, que directamente te dicen que es estético y tampoco lo cubren, pues estamos así, con la sanidad enferma. Y al margen de eso, pues claro, deberíamos de tener un abordaje integrativo de todos los profesionales en base a yo vengo a tratarme esta enfermedad y con lo que necesite está cubierto. Pero como estamos en la parte más de la privacidad de la sanidad y todos son servicios aislados, pues cómo nos movemos. Pero aquí ya es otro tema. Pues, Bueno, pues nada, muchísimas gracias a quienes habéis estado viendo el directo y que lo veis después y a vosotros desde MedPlus, pues, que bueno. gracias a todas las pacientes que han hecho preguntas, que se han conectado y que esperamos no haberles aburrido mucho y que les hayamos aportado algo. Y gracias a ti, Estefanía, por estar aquí con nosotros y ayudarnos con todos tus conocimientos, que son muchísimos. Y más, un abrazo a todos y os vamos a dejar colgado el vídeo, si queréis, porque alguna paciente nos ha comentado también que por tema de trabajo y demás no se le venía fatal conectarse y lo podéis seguir viendo. Y seguimos, Al terminar lo subiré. seguimos a vuestra disposición. Si queda alguna duda, Estefanía y yo también podemos seguir respondiéndolas en Instagram y nada más. Eso es. Muchas gracias Bueno, a todos. a cenar y con leche. Adiós, adiós. Hasta luego.